Bueno, siguiendo con nuestro primer simposio internacional de enfermedad cardiovascular en la mujer en cardiooncología, ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Tatiana Espinosa. Eh, la doctora Espinosa realizó estudios de medicina interna en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y es docente de medicina interna en la Universidad del Sinú. La doctora nos va a hablar de la dislipidemia como factor de riesgo cardiovascular de la mujer. Gracias, doctora, por su participación. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Montañez. Doy los agradecimientos a la doctora Karen Dueñas y a todo el comité organizador de este primer simposio internacional de enfermedad cardiovascular de la mujer, que va a hacer que todos los profesionales de la salud tomemos mucha mayor conciencia del gran efecto que tienen los factores de riesgo cardiovasculares en la mujer y que tanto estamos subdiagnosticando y analizando su factor de riesgo cardiovascular en este sentido en nuestra atención primaria y en nuestra consulta diaria. Vamos a hablar en los próximos 20 minutos de la dislipidemia como un factor de riesgo cardiovascular. Como ya han comentado los otros expositores, la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados, representando el 51% de las muertes cardiovasculares en las mujeres y el 42% de los hombres. Por lo tanto, la mujer tiene un gran peso en la enfermedad cardiovascular como causa de mortalidad. La mitad de las muertes por causa cardiovascular en la mujer se relacionan con infarto agudo del miocardio y tienen la probabilidad mayor que los hombres de fallecer por infarto, por lo que es muy importante en la mujer nosotros atender a la prevención primaria. Igualmente, las mujeres tienen 2 veces más riesgo después de haber presentado un infarto agudo del miocardio de desarrollar falla cardíaca y 2 veces más de tener un nuevo evento coronario más que los hombres. Igualmente, las mujeres tienen un mayor riesgo de evento cerebrovascular en un 20 a 21%, principalmente de eventos cerebrovasculares isquémicos. Y esta diferencia de género en el riesgo cardiovascular lamentablemente es menor en las mujeres diabéticas, en donde la diabetes de por sí, junto con otros factores de riesgo tradicionales, le confiere un mayor riesgo a la mujer y quita, por así decirlo, esa cardioprotección que se presenta en las etapas premenopáusicas. Como ya lo han comentado en otras conferencias anteriores, influyen una serie de factores de riesgo tradicionales y tenemos otros factores de riesgo emergentes que no son tradicionales y que juegan un papel muy importante en el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Vamos a hablar específicamente de la hiperlipidemia, que principalmente en la menopausia va a resultar en un aumento de los triglicéridos, un aumento del LDL y una disminución del HDL. La mujer en la menopausia tiene un aumento entre el 20 y el 25% en su colesterol LDL en comparación con el hombre, como veremos a continuación, pero hay que llamar la atención que este es solamente una parte del engranaje, que la hipertensión también aumenta el riesgo en la mujer en casi un 29%, la diabetes en un 45%, el hábito de fumar también en un 25%, igualmente que la obesidad y el sobrepeso, que recordemos que la mujer tiende a aumentar durante la menopausia su índice de masa corporal en un 1 a 2%. Y existen otros factores de riesgo emergentes que no son menos importantes y que hacen que la enfermedad cardiovascular aumente en las mujeres premenopáusicas, como son las enfermedades de tipo autoinmune, que vamos a tener una charla también durante este simposio. Es muy importante las enfermedades relacionadas con el embarazo, como la hipertensión inducida con el embarazo y la diabetes gestacional, que conllevan a un mayor daño endotelial y aumentan a largo plazo el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y tener muy importante la menopausia precoz e importante también la depresión, la cual es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres y que aumenta aún más el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la dislipidemia y que tiene tanto impacto en la enfermedad cardiovascular en la mujer? Hay 3 factores de todos los que mencionamos que tienen un impacto de más del 75% en el riesgo de enfermedad cardiovascular, como es la dislipidemia, el tabaquismo y la hipertensión. La hipertensión y el tabaquismo tienden a ser similares entre el sexo masculino y el sexo femenino, aunque el hábito de fumar representa un mayor riesgo para la mujer, tal vez relacionada porque la mujer tiene un metabolismo mucho más acelerado de la nicotina que los hombres.
Aproximadamente el 20% de las mujeres en Estados Unidos tienen niveles de colesterol total mayor de 40 miligramos por decilitro. Es muy importante estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular a todas las mujeres que nos lleguen a nuestra consulta. Se ha podido determinar que el LDL colesterol es un factor de riesgo predominante para enfermedad cardiovascular muy similar entre hombres y mujeres, pero existen unas diferencias en cuanto a la hipertrigliceridemia y a los niveles de HDL que se han identificado como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular en la mujer en comparación con los hombres. Esta diferencia de género en lípidos lo vemos desde las primeras etapas de la vida. Ocurre desde la pubertad, cuando las partículas de HDL disminuyen en los varones, pero se permanecen iguales en las niñas. Las mujeres tienden a tener una mayor cantidad de HDL, y específicamente HDL2. Los niveles de LDL son casi iguales en ambos sexos, tanto en la infancia como en la adolescencia, pero las mujeres tienden a tener partículas de LDL mucho mayor tamaño que la de los hombres y tienden a tener unas partículas de LDL mucho más pequeñas. A lo largo de la vida, las mujeres presentamos menos colesterol total, menos LDL y no HDL, pero se presenta un cambio a nivel de la menopausia cuando perdemos ese influjo y ese estímulo de los estrógenos, y aquí vamos a tener un aumento del colesterol total, vamos a tener, como veremos posteriormente, cambios en las LDL, y vamos a tener algo muy importante que es el aumento de ApoB y el aumento de los triglicéridos, que va a tener un factor de riesgo cardiovascular muy importante a la mujer en relación con el hombre. Igualmente, hay diferencia de género en la presencia y en el aumento de los triglicéridos postpandriales, que se hace mucho más evidente en la menopausia. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas a nivel de los lípidos? Existen muchas fluctuaciones en los niveles de la lipoproteína de acuerdo al ciclo menstrual, que puede estar relacionado con el flujo sanguíneo que se presenta debido a los cambios estrogénicos, y es muy importante la vía de administración, la dosis, el tipo de estrógeno y de progestágeno. No es lo mismo el efecto que tiene el estrógeno natural al efecto que puede tener el estrógeno que contienen los anticonceptivos orales o las terapias de reemplazo hormonal. Los anticonceptivos orales, los estrógenos que se encuentran presentes en los anticonceptivos orales, han demostrado en los estudios que presentan aumento del HDL y de una pequeña fracción de triglicéridos, y que pueden disminuir el LDL, y los progestágenos tienen efectos opuestos. Sabemos que los anticonceptivos orales se han asociado a un mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas, y sigue muy en controversia su riesgo sobre infarto agudo del miocardio. Algunos estudios han dicho que pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres que reciben anticonceptivos orales, pero depende mucho también de las dosis, porque aquellos anticonceptivos orales que manejan dosis bajas de estrógenos y progestágenos y que son de segunda y de tercera generación, se asocian a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. También se ha observado que el uso de los anticonceptivos orales no solamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que también aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, principalmente de tipo isquémico en mujeres. La mayoría de las pacientes, de las mujeres que reciben anticonceptivos orales, son mujeres en edad joven, en edad reproductiva, y que se suponen que tienen menos factores de riesgo cardiovascular. Pero debemos tener mucho cuidado con mujeres mayores de 35 años, mujeres hipertensas o mujeres fumadoras, en las cuales tenemos que hacer una muy buena evaluación de riesgo cardiovascular, porque estas mujeres, el uso de los anticonceptivos orales podría aumentar su riesgo. Por lo tanto, si una mujer mayor de 35 años es hipertensa, si es hipertensa de difícil control o hipertensa no controlada, y aparte de eso tiene otro factor de riesgo como es fumar, obesidad o síndrome metabólico, deberíamos utilizar otro tipo de método anticonceptivo antes que los anticonceptivos orales. Durante el embarazo se asocia a un aumento en todas las fracciones, hay aumento del colesterol total, del colesterol LDL, del colesterol HDL y de los triglicéridos, muy probablemente asociado al influjo de los progestágenos, pero lo que se observa después del embarazo es que el colesterol HDL disminuye incluso a valores inferiores a los que se presentaban antes de la concepción. El primer embarazo en particular
se asocia con cambios adversos en las HDL, principalmente una disminución en la subfracción HDL2. Y se ha observado también que las mujeres que son multíparas tienen menor valores de HDL que las mujeres que no han tenido concepción. En la menopausia vamos a tener un cambio total en nuestro perfil lipídico. La menopausia hace que se iguale o que por lo menos también se supere un poco el riesgo de la enfermedad cardiovascular en la mujer en relación con el hombre. El colesterol total aumenta en las mujeres en el momento de la menopausia y con respecto a las partículas de LDL hay una diferencia entre el inicio de la menopausia y el periodo posterior con la evolución de la misma. Al inicio de la menopausia, las partículas de LDL tienden a hacerse más pequeñas, más densas, más aterogénicas y por lo tanto empieza a aumentar el riesgo cardiovascular y la enfermedad aterosclerótica en la mujer. A medida que progresa la menopausia, el tiempo de la menopausia, estas LDL no solamente siguen siendo más pequeñas y más densas, sino que van a aumentar en número. Las HDL disminuyen principalmente la fracción HDL2 y se presenta un aumento de los triglicéridos, por lo tanto tenemos un patrón específicamente muy heterogénico en la mujer durante la menopausia. ¿Qué ocurre con la terapia de reemplazo? Minutos, doctora. ¿Cómo? 5 ¿Aló? minutos. Ok. ¿Qué pasa con la terapia de reemplazo hormonal? En la terapia de reemplazo hormonal hay una respuesta heterogénea que tiene que ver con la composición, con la dosis y la vía de administración, la dieta y el perfil basal que han tenido las pacientes antes de la terapia de reemplazo hormonal. En el estudio PEPI que analizó precisamente el influjo de estrógenos y progesterona en la mujer posmenopáusica, se encontró que había una disminución del colesterol total, de la fracción LDL y un leve aumento de los triglicéridos y que principalmente había una disminución de la lipoproteína A en un 20 a 25%. Pero no se pudo comprobar que el uso de terapia de reemplazo hormonal pudiera tener un impacto sobre la morbimortalidad cardiovascular tanto en prevención primaria o secundaria, por lo tanto no estaría indicada en ser administrada en la mujer como prevención primaria o prevención secundaria. Idealmente la terapia de reemplazo hormonal deberíamos darla por 2 años en mujeres con una muy buena evaluación previa cardiovascular y de riesgo oncológico y que tengan síntomas severos de la menopausia. Como ya lo habíamos dicho, el LDL es un factor de riesgo importante en la enfermedad cardiovascular tanto en hombres como mujeres, pero se ha visto que el riesgo cardiovascular en la mujer está muy relacionado al aumento de los triglicéridos y del colesterol HDL. Se ha determinado que un aumento en HDL colesterol de 1 miligramo impacta el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer en un 3% en comparación con un 2% de los hombres. En un metaanálisis de 17 estudios poblacionales realizados por Hawkinson y Austin, los niveles de triglicéridos se asocian con 2 veces mayor riesgo de enfermedad coronaria en mujeres. Este estudio, que fue publicado el año pasado en el Journal de la AJA, se trató de comparar los triglicéridos y la relación triglicéridos-HDL como predicción para proteger de eventos cardiovasculares mayores en mujeres con enfermedad coronaria no obstructiva, que ya la han comentado a lo largo del día. Este fue un estudio que se realizó en la Mayo Clinic, donde se enrolaron pacientes entre enero del 98 y agosto del 2012. Se tuvieron 465 pacientes, de los cuales 316 fueron hombres, 149 fueron mujeres con una edad promedio de 53 años, eran hipertensos en un 40%, y también se quería mirar cuál era la respuesta con el uso de estatinas, que aproximadamente el 40% de ellos se pudo determinar, estaban recibiendo estatinas. Se presentaron 38 eventos en hombres, 36 eventos en las mujeres, y lo que se pudo determinar fue que no hubo relación significativa en cuanto a los valores de triglicéridos en la presencia de los eventos adversos en el hombre, pero se observó que las mujeres que presentaban eventos finales cardiovasculares tenían un mayor porcentaje de triglicéridos que las mujeres que no presentaban eventos adversos, e igual el radio triglicéridos lipoproteína de alta densidad fue mayor en las mujeres que tenían eventos finales cardiovasculares contra aquellas que no presentaban eventos cardiovasculares. Este estudio dio 3 conclusiones muy importantes, y era que no se observaba la presencia o la recorrelación del aumento de triglicéridos
para eventos cardiovasculares en el hombre, como sí se presentaba en la mujer, constituyéndose el aumento de triglicéridos en las mujeres un factor de riesgo cardiovascular importante, y que la terapia con estatinas pudo demostrarse también en una subestudio de este mismo estudio, que disminuía el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. ¿Cómo manejamos entonces la dislipidemia en la mujer? En realidad la mujer siempre ha sido subrepresentada en la mayoría de los estudios de impacto cardiovascular. Definitivamente estuvo muy poco representada en los cambios en el estilo de vida, en los grandes estudios que demostraban este beneficio en los hombres. Actualmente en el InterHealth se pudo tener una mejor representación y se pudo determinar que la actividad física moderada era muy importante para prevenir el manejo de la dislipidemia y de los eventos cardiovasculares en la mujer, suspender el consumo de tabaco, dieta rica en frutas y verduras con alto contenido de fibras, disminuir la ingesta de grasas saturadas y la ingesta de colesterol menor de 300 miligramos día, y limitar la ingesta de alcohol a no más de una bebida por día. En cuanto a los fármacos hipolipemiantes, se pudo determinar en los ensayos específicos de género que el uso de estatinas muestra un beneficio similar en hombres y en mujeres para impactar en el riesgo de desenlaces cardiovasculares. En el estudio IMPROVE-IT, en el cual un 24% de la población de estudio fueron mujeres, estuvo muy bien representadas en este estudio, y se encontró que la combinación de simvastatina con ezetimiba era eficaz en ambos sexos para disminuir los impactos fatales y la enfermedad cardiovascular. En el estudio ADCOR y en el FIL no hubo evidencia de fenofibratos o de otras terapias no estatínicas. Sí, ya termino en un momentico, ya me faltan 2 diapositivas. No hubo evidencia de que el fenofibrato tuviera un impacto, o de otras terapias no estatínicas, en el manejo de la enfermedad cardiovascular y el impacto con respecto al perfil lipídico en la mujer en relación a los hombres. En cuanto a los inhibidores de PCSK9, al igual que las estatinas, los ensayos han demostrado que tienen un igual impacto tanto en hombres como en mujer para disminuir los puntos cardiovasculares al tener un adecuado control lipídico. ¿Qué nos dicen las guías europeas en cuanto al manejo de la dislipidemia en la mujer? El tratamiento con estatina está recomendada para prevención primaria de enfermedad cardiovascular en mujeres de alto riesgo, están recomendadas para prevención secundaria, al igual que los hombres, y teniendo las mismas guías y los mismos parámetros. Las drogas para disminuir los lípidos estarían contraindicadas en el embarazo y durante la lactancia. Sin embargo, si tenemos una hipercolesterolemia familiar o severa hipercolesterolemia en la mujer, podríamos usar secuestrantes de ácidos biliares o aféresis. Mensajes para llevar a casa. Entonces, la proporción de muertes por enfermedad cardiovascular es mayor en mujeres que en hombres. El riesgo de enfermedad cardiovascular es relativamente bajo antes de la menopausia, pero tener en cuenta que la mujer diabética no va a tener esta misma protección. Las pautas actuales sugieren que debemos intervenir tempranamente a la mujer con cambios en el estilo de vida. Las estatinas estarían indicadas en prevención primaria y secundaria, tanto en hombres como mujeres, al igual que los inhibidores de PCSK9. En sí, recordar y agradecer que la mujer, aunque cada día más estamos saliendo adelante y ocupando muchos cargos en la sociedad, siendo madres, siendo profesionales, no debemos descuidar nuestro corazón. Muchísimas gracias.